Hola, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les continúe bendiciendo una vez más. Bienvenidos a nuestro canal Explora Fe. Esta vez vamos a continuar y dándole la bienvenida a nuestro hermano Edwin, que por segunda vez nos visita a nuestra casa debido al éxito que estuvimos con el primer testimonio que él nos estuvo compartiendo para que todos nosotros conociéramos un poco y nos reforzáramos con su testimonio. Quisimos darle una segunda continuidad a su testimonio para que culmine, y esta vez está por acá nuestro hermano Edwin. Buenas noches hermanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido en Valladolid una vez más? Tu segunda venida por acá, qué placer recibirte en casa, de verdad, y para que compartamos una porción de la palabra y eso nos edifique cada día como hermanos y en la fe y toda la cosa. ¿Cómo te has sentido aquí? Cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta segunda venida? Buenas noches, hermana, gracias por presentarme. Bueno, muy feliz porque vengo de Valencia, dando una vuelta por acá, por Valladolid, con el hermano Darwin, paseando las calles de Valladolid, los parques, todo muy relajado, muy bonito, gracias al Señor. Qué bueno que hayas decidido volver a visitarnos y a caminar por estas calles tan hermosas y visitarnos acá en la casa. Es de muchísima bendición para nosotros recibirte una vez más. Gracias, hermana, gracias. Ya quise pasarme unos días, pero bueno, ya me tengo que regresar porque me toca trabajar ya el lunes. Entonces, bueno, te regreso a casa con el favor de Dios ya el lunes. Qué bueno, qué bueno. O el domingo en la tarde, ya casi lunes. Qué bueno, de verdad que nos sentimos complacidos aquí una vez más para seguir compartiendo con ese testimonio tan eficaz que ha sido para muchas personas. Ha sido de edificación para muchos hermanos, para otras personas que no conocían de ti y que les hacía falta, ¿sabes? Escuchar algo diferente o que tal vez estén atravesando por una situación parecida y se edifiquen con tu testimonio. De verdad que ha sido de muchísima bendición para todos nosotros y para esas personas que han escuchado y han compartido tu testimonio. Nos ha parecido de manera sorprendente porque el testimonio ha sido expandido y se ha compartido muchísimo en las redes sociales. Dime, ¿qué nos quisieras seguir compartiendo esta vez? ¿Qué puntos quisieras que tratáramos en este momento para culminar y para seguir? Amén. Bueno, la gloria y la honra es para el Señor. Todo es gracias al Señor. Y bueno, lo que quiero compartir con lo que me está diciendo hermana, quiero compartir sobre un tema. Vamos a hablar de la masturbación. No sé más o menos cómo quieres que empiece en el tema, cómo yo fui engañado, que el enemigo me hacía creer que la masturbación no era un pecado. Y bueno, el Señor tuvo mucha misericordia de mí, y así como la puede tener con muchas personas que si claman a Él y lo buscan de corazón, Él obrará en cada uno. Pero bueno, eso fue algo muy difícil, pero bueno, yo, gracias al Señor, cuando yo cometí eso, que yo estaba en mi habitación, eso sucedió en un hotel en Abejar. Estaba pasando un tiempo en ese hotel, pero fue de mucha bendición y todo fue un propósito del Señor. En ese día yo estaba en mi habitación y bueno, me acosté y de repente lo que llegué fue me masturbé. Cuando yo me masturbé, desde el cielo cayó el Espíritu Santo de Dios. Yo sentí cuando cayó ese Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo me tomó mi cuerpo, y era un poder maravilloso. Fue algo muy vergonzoso, porque era el creador del cielo y la tierra, el Dios poderoso, el Dios que lo puede todo. Cuando su Espíritu Santo entró en mí, ese Espíritu Santo, cuando Él me hablaba a mi corazón y me decía que era pecado lo que yo había cometido, que era pecado lo que yo estaba haciendo. Y de ahí fue
cuando eso entró, esa presencia entró a mi corazón, su Espíritu Santo, yo en verdad le pedí perdón a Dios porque fue algo muy fuerte, ¿no sabes? Algo muy fuerte, pero yo estoy agradecido todos los días de la vida, estoy agradecido con el Señor porque su gracia me alcanzó, su amor también, y así como me alcanzó a mí, así puede alcanzar a muchas personas, a muchos jóvenes. Y porque Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene, como te decía, no tiene favorito. Entonces, porque Él no murió por justos, sino por pecadores. No, y como tú dices, es un tema tabú, porque muchas personas piensan que es un tema sencillo. Y de hecho la Biblia lo habla, ¿no? Como podemos ver que cuando nosotros vivimos en los deseos carnales, en la carne, que no estamos siendo transformados por el Espíritu Santo, nosotros cometemos muchísimo de estos pecados, ¿sabes? Y hay muchas jóvenes, muchas personas que piensan que esto es algo sencillo y que es algo, bueno, de hecho, si te vas a no quiero entrar en ese tema con la ciencia, pero hay personas que de hecho como ciencia te lo mandan a hacer porque dicen que es algo natural, que es algo normal, que te vas conociendo el cuerpo. Pero cuando tú vives en lo espiritual, cuando Dios empieza a transformar tu vida, te das cuenta que este tipo de cosas también son pecados, ¿eh? Sí. Son pecados que muchas veces nosotros lo hacemos como pequeños, como que no son tan fuertes como otro tipo de pecado, como un homicidio, como algo diferente, ¿sabes? Pero tienen el mismo peso ante Dios, ante la presencia de nuestro Creador Jesucristo, ¿eh? Entonces, y muchas personas no les gusta hablar de este tema. Es bastante difícil. Es algo muy... conversar sobre esto. Algo muy fuerte, muy... que las personas que a veces no llegan y a veces como que no lo hablan. Claro, porque es vergonzoso. Sí. Imagínate, sin conocer de Dios, te sientes avergonzado de que alguien sepa que tú practicas tales cosas. Imagínate cuando tú empiezas a ser transformado por el Espíritu Santo, ¿no? Que allí empieza a redargullir el Espíritu Santo en ti y a convencerte de pecado. Que hay muchas cosas que ahí el Espíritu Santo comienza en tu vida. Entonces, cuéntame, una vez que pasa esto, ¿qué hiciste? ¿Nunca más practicaste este tipo de cosas? Después que pasó esto, yo estaba muy atormentado. Era un espíritu inmundo que me seducía. Wow. Me seducía y era algo como... Era algo real, era algo de un espíritu inmundo que me quería llevar a la inmundicia, me quería llevar a seguir ese pecado. Entonces... yo estaba dormido, yo estaba acostado en mi cama, y de repente yo sentía como algo que me atormentaba, y de repente yo me despierto. Cuando yo me despierto, yo siento que mi cuerpo se mueve de una manera, eso fue algo real, se movió como un tipo, como gusano, se movió mi cuerpo. ¿Tú sabes cómo se mueve un gusano así? Wow. Cuando se movió mi cuerpo así, yo sentí, porque bueno, de verlo naturalmente no lo vi, pero sí vi algo que salió de mi cuerpo, como una sombra. Y el Señor lo hizo. Claro, te liberó. El Señor me liberó de ese espíritu inmundo que me tenía atormentado. Entonces fue algo que el Señor, su amor, su misericordia, no sé cómo explicarlo, pero fue algo que fui liberado. Y después, cuando fui liberado, sentí una paz, sentí gozo, sentí todo. Sentí su amor y su gracia. Bueno, Edwin, y no solo eso, porque con respecto a ese tema de la masturbación, eso conlleva otras cosas, otras consecuencias. Porque entonces el enemigo entra por el lado de los deseos carnales, deseos sexuales, los sueños eróticos. O sea, cuéntame un poco sobre eso, ese otro acontecimiento que también te pasa, porque no solo se queda en la masturbación, porque como sabe el enemigo que te gusta esa parte o la estás practicando, me imagino que él empieza a meterse todo lo que conlleva y todo lo que se relaciona con eso, ¿sabes? Sí, bueno, después la lucha no fue fácil. Todo es un proceso. Y ahí donde está, que te puedo compartir un versículo,
que dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Yo resistí al diablo, Wow. porque las tentaciones fueron más y más fuertes, pero con los sueños sexuales, sueños eróticos, que a la final a veces se llevaban a cabo, pero era algo que ya no lo hacía yo por mi cuenta, sino era que ya era el diablo en ese momento trataba de que yo manchara la sangre de Cristo, que yo otra vez me metiera en lo que el Señor me había liberado. Entonces, cuando tenía esos sueños, yo me sentía muy mal, me sentía sucio, es algo horrible explicártelo, porque es algo que tú no quisieras tener esos sueños, ¿me entiendes? Y no sé, como dice la palabra de Dios, Jeremías 3:33, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo empecé a orar, a clamar al Señor, empecé a leer la palabra de Dios y lo acompañé con ayunos. Entonces yo le decía al Señor que me librara de que esos sueños, que me despertara. Y el Señor, por su gracia, el Señor me despertaba. Cuando esos sueños llegaban, cuando esos ataques llegaban, el Señor me despertaba y yo lo que hacía era clamar a Él. Yo clamaba a Él, y o si no, me ponía a escuchar una alabanza, empezaba a adorarlo. Entonces, se manifestaba la presencia del Señor, que a través del Espíritu Santo. Y el Señor me acobijaba, y ese tormento que el enemigo quería poner, eso huía. Claro, porque como te dije anteriormente, cuando tú vives en los deseos de la carne, es otra cosa. O sea, le das rienda suelta a esos pensamientos, a esos deseos, a esa vida sucia y eso. Pero cuando comienzas a ser transformado por el Espíritu Santo, es quien te convence de pecado. Por eso cuando hacías ese tipo de cosas o que esos pensamientos venían, te sentías sucio. Porque ya el Espíritu Santo comenzó a trabajar en ti, ¿sabes? Ya el Espíritu Santo comenzó a moldearte para Él, para su obra. Sí. Entonces el enemigo, claro, sí, él va a traer esas tentaciones, porque como no tiene por dónde meterse, él va a poner los dardos, como dice la palabra, ¿no? Él te va a lanzar los dardos, y si tú caes allí, es muy difícil de levantarte. Entonces por eso es que dice la palabra, como lo acabas de leer en el versículo de Santiago, que dice, resistí al diablo y él huirá de nosotros. Amén. Y bueno, después de eso vienen los pensamientos, porque la batalla, el campo de batalla del enemigo hacia nosotros es la mente. Amén, así es. Y entonces, como dice la palabra, que te voy a compartir un versículo acá que yo tengo, déjame buscártelo, que te lo voy a leer acá, que dice Segunda de Corintios 10, versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en Romanos 8:1, lo puedes leer acá también, Edwin, o el 8:1, que dice lo que estamos diciendo para sustentarlo con los versículos y con la palabra de nuestro Dios. Léelo, por favor. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. 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 Lo que estamos hablando nosotros acá, lo estamos sustentando con la palabra de Dios para poder llevar a cabo ese mensaje para estas personas que piensan que no pueden estar santificados en la palabra de Dios, o que no pueden ser transformados por el Espíritu Santo, ¿no? Como también dice la palabra de Dios, que bueno, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén, amén. Y también dice también la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí la palabra de Dios lo dice, que tenemos que
primero amarlo a Él, pero también amar al prójimo, como nosotros mismos. Amén, amén. Entonces, igual siempre tenemos que tener esa intimidad con el Señor en cualquier dificultad que estemos pasando, cualquier pecado, porque son muchos pecados. Así es. Que la lucha no es fácil, porque el camino hacia el Señor es para valientes. Y hay que perseverar hasta el fin, Sí. como dice la palabra de Dios. Entonces, maravilloso lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Sí. Entonces, la invitación es que cada día nos acerquemos más a Él. Amén. Que cada día lo busquemos de corazón. Que cada día nos enamoremos más de Él. Que cada día busquemos más de su presencia. Amén, amén. Porque su palabra dice que sin santidad nadie lo verá a Él. Nadie. Otra cosa que también quería preguntarle a nuestro hermano Edwin, un punto súper importante en su vida y que Dios ha hecho muchísimo en su vida, o sea, su testimonio es bastante importante para cada uno de nosotros porque es que tiene vivencias adicional a este tema de la masturbación, que pasó por este proceso que bastante difícil fue para su vida, porque adicional de las pruebas y esto, estuvo una prueba mucho más fuerte, que considero yo que es más fuerte, porque a él le diagnosticaron una enfermedad. Entonces quisiera que hables un poco sobre ese tema, Edwin, un poco por lo menos, para que las personas sepan de lo que también Dios te sanó, de lo que Dios restauró en tu vida. Bueno, sí, el Señor en su infinito amor, su infinita misericordia, el Señor obró en mí una sanidad que es una enfermedad un poco complicada el nombre, pero fue una enfermedad que fue de transmisión sexual. Cuando yo estaba practicaba tantos pecados, yo fui enfermo de una enfermedad de transmisión sexual, como te decía. Pero en ese día, cuando yo estaba adorando a Dios en esa iglesia, cuando lo estaba adorando, yo quería danzar. Pero como yo no sabía nada, era nuevo, yo no lo hice. Pero el Señor obró en mí y me llevó a una revelación, pero a través de su palabra. Que en esa revelación era cuando Él pasaba con su manto poderoso, que vi ese manto blanco. Cuando yo lo toqué, yo dije, pero no sabía qué era. Pero cuando ya yo me había hecho exámenes en el médico, y el médico, cuando me dio los resultados, él me dice, pero es que usted está sano. Gloria a Dios. Usted está sano de esta enfermedad, usted está sano. Y después, cuando yo empecé a orar, empecé a clamar al Señor, empecé a leer la Biblia, leí ese versículo. Cuando esa mujer que tiene ese flujo de sangre tocó el manto de Jesús y fue sana. Y Él me habló a través de esa palabra, que a través de su palabra Él me sanó, porque está escrito en su palabra. Amén. Que por su llaga fuimos sanados, ¿eh? Amén, gloria a Dios, sí. Entonces, nada, el Señor, como hizo conmigo, puede hacer con cualquier persona. Con cualquiera, porque amén, así Dios es un Dios que está esperando por cada uno de nosotros, por cada uno de los que están afuera, para que a la final lo busquemos, porque Él está ahí. Él quiere que lo busquemos, que clamemos a Él, y que nada, hay que buscarlo mientras pueda ser hallado. Amén. Como dice la palabra de Dios. Amén, así es. Y nada, seguir orando por esos jóvenes, por las personas que no conocen a Cristo, para que su amor los alcance también, así como alcanzó a cada uno de nosotros. Amén. Y su misericordia también, y su gracia. Amén. Entonces, es eso, hermana. Dios es extraordinario. Amén, así es. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede sanar a cualquier persona, a cualquiera. Y nada, somos testigos
Bueno, de las maravillas sí, del Señor. así es. Bueno, muchísimas gracias, Edwin, por compartir parte de tu testimonio, una segunda parte aquí que estamos. Te agradecemos muchísimo porque estas palabras y lo que hemos compartido esta noche sirva de muchísimo para aquellas personas que aún no conocen de Cristo, que aún no han llegado a sus caminos, y le hacemos el llamado que dejen entrar a Cristo en sus corazones, que Él hará, Él va a hacer. No, Dios no necesita, o sea, Dios todo lo conoce y todo lo sabe. Nos conoce, bueno, desde que estábamos antes de la fundación del mundo, antes de llegar al vientre de nuestras madres. Dios sabe quién eres tú y qué pensamientos tienes tú, pero Él necesita que nosotros hablemos con Él, que nosotros nos arrodillemos delante de Él, que nosotros llevemos nuestras pruebas, nuestras fuerzas, nuestras luchas a Él. Él necesita que tú abras su boca y le des toda gloria y toda honra a Él, y que le hagas ese honor de darle la gloria, la honra y la alabanza solo a Cristo, ¿no? Porque para Dios no hay imposibles, para Dios no hay nada oculto, y Dios no puede ser burlado. Nosotros, cuando tenemos el llamado, ya Dios te marca, o sea, Dios te marca, y tenemos libre albedrío, pero en este tiempo tan difícil necesitamos buscar cada día de Dios, como tú dices, y que debemos buscarle ahora que lo podemos hallar, que lo podemos encontrar. Y como dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Buscad y hallaréis. Entonces queremos compartir que esto les sirva de muchísimo para todos ustedes, y muchísimas gracias. Y como le dije anteriormente, el único propósito de este canal es que seamos partícipes de la buenaventura de Dios, de la palabra de Dios, y que esta palabra sea expandida en toda la tierra, en todos los confines de la tierra. En este momento vamos a pedir oración por estas personas que no conocen de Dios, por estas personas que están lejos de Dios, y para que la misericordia y la gracia de Dios sea alcanzado por cada uno de ustedes, los que escuchen esta palabra. En el nombre de Jesús vamos a estar orando. Edwin, lleva la oración, por favor. Oh Padre Santo Dios, Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, gracias, Dios, por este día, Señor. Gracias, Señor, gracias esta hora, por tu Padre. infinita Sí, misericordia. Señor, gracias. Gracias por tu Gracias, amor, Dios, Señor. te damos toda gloria. Gracias, toda Señor, honra, Señor, por llamarnos a tu presencia. Sí, Señor, gracias por tu Padre Espíritu amado, Santo, Señor, en Señor, el nombre es el que poderoso convence de todo Jesús. pecado, amado Rey. Sí, Padre Santo, Señor. Yo te pido en el bendito nombre de eres, Jesús, Señor, bendito que seas tú tu nombre, obrando, Señor, en el nombre poderoso en la vida de Jesús, estos Señor. jóvenes. Gracias, Padre amado, Señor. de esas personas, Señor, que todavía no te conocen, Padre, de Padre cualquier Santo, persona, ten Señor, misericordia, Señor. porque tú no haces excepción de personas, Ten amado Rey. misericordia, Señor, y que tu Tú no palabra, tienes favoritos, llegue Señor, a esas amado Rey. personas, Señor, en el nombre Que tu poderoso Espíritu de Santo Jesús. traiga ese convencimiento de En el pecado a nombre esos poderoso jóvenes que de están Jesús, entregados, te pedimos, Señor, Señor. a la lascivia, Sí, Señor, Señor. que están entregados a Convence la de masturbación, pecado a las Señor. personas que están alejadas de ti, Trata, Señor, con los homosexuales En el también, nombre Señor. poderoso de Jesús. Tráelos convéncelos Sí, de pecado, Señor, en el Señor. nombre poderoso Yo oro de por esas Jesús. personas, Señor, Sí, Señor, toda para que pecado, tú perdón, seas Señor, obrando en ellos, te Señor. pedimos misericordia, Haz un milagro, para que Señor. seas tú transformando Oh, sus Señor, vidas, Señor. añade, Señor, siga Sí, Señor, añadiendo, en el Señor, nombre poderoso a los que van a de ser Jesús. salvos, amado Rey, En el Santo nombre Dios. poderoso de Te lo Jesús. pedimos en el nombre de Jesús, Sí, Padre Señor. Santo, que esta palabra nos Oh, amado llegue Rey, vacía, que Señor. tu palabra se siga extendiendo, Sí, Señor, a Señor, cada te lo rincón pedimos, Señor, en el de este nombre mundo, Señor, que poderoso tu de palabra se Jesús. siga llegando, Sí, Padre, Santo, a donde no ha podido Señor. llegar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Sí, Señor, Gracias, por Padre cada, Santo. por cada persona, Señor, Gracias, Señor. que está llevando tu palabra, Señor. Sí. Te doy gracias por los pastores, Sí, líderes, Señor. evangelistas, Bendito eres, misioneros, Señor. Gracias, Guárdalos. Dios. Envía Bendice, ángeles Señor. alrededor de ellos, Sí, Señor. en el nombre Señor, poderoso de aumentale su Jesús. fe, Señor. Sí, Padre Santo. Señor, ayúdalos, Señor, en Que sus tú los debilidades, sigas Señor. ayudando, que tú A esos los cristianos que son sigas usando, perseguidos, Señor, Señor, en el nombre también, poderoso Señor. de Jesús. Obra en ellos, Señor. Sí, Señor, te lo Señor, pedimos. que ellos jamás En ciñen en nombre tu de nombre, Jesús. Jesús. Te lo pedimos en el nombre de poderoso Jesús. Jesús. Llénanos cada día de tu amor, Sí, Señor. de tu Sigue usando al misericordia, hermano Señor. Señor, Que siga cada trayendo día, palabra a Señor, las personas, sea tu Señor. Espíritu Santo, En Señor, el nombre poderoso de corrigiéndonos Jesús. y sea guiándonos, Sí, Señor. en el nombre poderoso Te lo pedimos de en el Jesús. nombre de Jesús. Amén, Señor, se lo sabemos, Señor, que tú, Señor, no Sí, tardas tu Señor, venida te lo como pedimos, muchos tienen de costumbre, Sí, Señor. sino que tú, Señor,
está dando tiempo, Señor, para esas personas, Señor, para que lleguen al arrepentimiento. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.